Hola, buenas tardes a todos y a todas y mil gracias por venir a este acto que hoy tenemos para hablar de la cultura. Y es que todo no va a ser la isla de las tentaciones, ¿verdad? Habrá que dejar un poquito de margen y un poquito de espacio para la cultura y para el conocimiento. Y tenemos hoy una charla, una conferencia pues, de un ponente de primera línea que sé que os va a gustar y me alegra mucho pues, ver el acogimiento que ha tenido, porque estos actos pues, no suelen llenar del todo, ¿no? Es algo lógico. Pero sin embargo, pues hoy tenemos un número bastante considerable aquí en el Auditorio Jesús de la Roza. Nuestro ponente es Antonio Manuel. Permitidme que coja la chuleta porque es tanto lo que este hombre ha hecho en tan poco tiempo que yo muchas veces no me lo explico, ¿no? Como personas tan jóvenes pueden tener... Tan joven. Bueno, joven. Ya uno, yo te tengo que ver como joven, a lo mejor estoy proyectando, puede ser, no sé. Antonio Manuel nació en 1968. Tan joven. Es natural de Almodóvar del Río, Córdoba. Es conocido por mí en este caso porque tuvo también contacto con la política en Andalucía y bueno, pues tenemos lazos común. Es un intelectual andaluz que ejerce además de andaluz, no solamente es andaluz sino que ejerce, es un profesor comprometido, doctor y profesor de Derecho Civil, autor de varios ensayos jurídicos, coordina el reconocido Laboratorio Jurídico sobre Desahucio, escritor, ya siendo joven, ganó el Premio Nacional Amador de los Ríos con su novela Nenía. Poco después ganó la beca de creación literaria de la Diputación de Córdoba con el desmayado vuelo de la cigüeña, y tiene algunos poemarios también. Es también músico, miembro fundador, compositor del grupo de 9, con el que grabó varios discos, y además amante de la música, cosa que he podido comprobar ahora en la pequeña charla que he tenido con él, hablando sobre pues, la referencia que hace nuestro auditorio a un músico. Colaborador habitual en medios de comunicación, junto a Manuel Pimentel, editó Andalucía, Teoría y Fundamento Político, además de otros libros. Hay que reconocer el gran trabajo de Manuel Pimentel y Compromiso con Andalucía, siendo de los pocos escritores que dedican gran parte de su espacio en la editorial al tema andaluz. Autor de La huella morisca, de la novela El soldado asimétrico, Arqueología del cante hondo, y seguro que alguno se me quedará atrás. Presidente del Ateneo de Andalucía, patrono de la Fundación Blas Infante, y bueno, hoy viene a hablarnos un poco también de la Andalucía que llevamos dentro, ¿no? A mí personalmente pues reconozco que me encanta escuchar a personas que hablan con pasión, y es una verdadera tortura a veces escuchar a personas académicos cuando se nos ponen a hablar con las gafas así, ¿no? Y aburren bueno, pues yo soy una persona que siento gran devoción por la pasión y por personas que hacen las cosas con pasión y hablan con pasión. Aunque obviamente pues la pasión tiene que ir acompañada de conocimiento, ¿no? Como decía Duró, no hay nada peor que un tonto motivado, ¿no? Un ignorante hablando con pasión es incluso peligroso. Tiene que haber conocimiento y sapiencia, ¿no? Y en este caso, pues lo hay, porque Antonio Manuel, yo diría que sigue un poco los pasos de Blas Infante, ese precursor que estudió sobre Andalucía, estudió sobre nuestra habla, estudió sobre nuestra cultura, sobre el flamenco, y se dio cuenta de que había un hilo, de que las cosas no eran por casualidad. Y fue el primero en pronunciar ciertas teorías al respecto. Bueno, pues yo creo que Antonio Manuel efectivamente es un seguidor, en este caso de Blas Infante, en cuanto que profundiza aún más y aún con más conocimiento el de hoy en la temática. Estoy seguro de que os va a gustar y lo lamento mucho por todos los que no han venido hoy, porque se van a perder
una charla hecha con pasión. Él es un gran orador, es una persona que tiene una magia especial y es muy fácil contagiarse, ¿no? de eso que estoy diciendo, esa magia y esa pasión que vaya a descubrir. Yo no voy a abundar más, solamente dar las gracias por asistir a este acto y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Parte de lo que aspiro a ser en mi vida se lo debo al legado de mi abuelo Antonio el Carbonero. Mi abuelo Antonio era libertario, convencido. Se dejó media vida en la cárcel, luchando por lo que creía. Y a mí me contagió esa pasión de la que hablaba Paco, por la vida y por la justicia social. Porque no entendía, igual que yo no entiendo, la desigualdad, y no entendía, y yo tampoco entiendo, la diletancia cuando la tienes delante. Cuando hay alguien que delante tuya está sufriendo y la razón de lo que está pasando es consecuencia de las desigualdades sociales o de las desigualdades territoriales, quedarse cruzado de brazos es convertirte en cómplice de lo que está pasando. Y tampoco creo que la solución sea la caridad, que sea esa verticalidad de que el que tiene más dé al que tiene menos, si quiere, sino la horizontalidad, es decir, de que tengamos que repartir lo que tenemos. Y eso fue lo que me inculcó mi abuelo Antonio. No solo la ideología, sino básicamente el no quedarte cruzado de brazos ante ella, ante la injusticia. Recuerdo incluso que mi madre, que ha llorado mucho conmigo por la multitud de batallas en las que me he metido, sin embargo, cuando ella sintió algo de pavor, algo de miedo, fue en la que llevo durante bastante tiempo batallando por el nombre de la mezquita de Córdoba, por la titularidad pública de la mezquita de Córdoba y por la recuperación de los cientos de miles inmatriculados de forma indebida en España por la jerarquía católica, que no es la Iglesia, que son dos cosas distintas. Una cosa es la comunidad de creyentes y otra cosa es los que lo gobiernan. Y entonces mi madre sí que sintió algo de miedo, y entonces cuando me dijo, con las lágrimas en los ojos, Antonio Manuel, ¿tú por qué haces eso? Y entonces yo le dije, pues mira, lo hago porque lo haría el abuelo. Y entonces mi madre me dijo, ¿y al abuelo para qué le sirvió? Y entonces yo le dije, pues para tener un hijo como yo. Yo era el conductor de la memoria de mi abuelo Antonio. Mi abuelo fue enterrado en una tumba civil en Almodóvar del Río, de las primeras que hubo en Almodóvar, con una paloma de la paz de Picasso. Y al poco tiempo de morir mi abuelo, pasó la siguiente anécdota con la que voy a comenzar a conversar con vosotros y con vosotras. Se estaba haciendo un libro en la provincia de Córdoba sobre las mujeres. Y entonces la cronista, la persona que se decidió que escribiese sobre la mujer de Almodóvar, eligió a una hija de una noble que en un tiempo de muchísima hambre cedió voluntariamente algo de trigo que tenía en un silo. En aquel momento, algún concejal, no recuerdo quién, entendió que probablemente no fuese el mejor retrato de una mujer representativa de Almodóvar del Río. Y entonces se acercaron a mí y me dijeron, oye Antonio Manuel, ¿has pensado en alguna mujer que no sea esta? Y entonces le dije, oye, en el libro que estáis haciendo sobre el mapa de las mujeres en la provincia de Córdoba, ¿hay alguna mujer que sea jornalera? Y dijeron, ninguna. Y pues entonces están faltando el 98% de las mujeres de Córdoba. Voy a dedicar la parcela que me habéis brindado a una mujer jornalera, y va a ser mi abuela Rosario, como paradigma. Se lo pregunté a mi madre, mamá, ¿me puedes contar cosas de la abuela Rosario? Mi madre pertenece a probablemente la generación más digna de la historia de España. Es esa mujer, como tantas otras que vivieron la posguerra, que padecieron la muerte civil de la posguerra, el que sus padres y sus madres no le contaran lo que sufrieron con antelación, y aún así jamás fueron a un psicólogo, jamás fueron a un psiquiatra, y lucharon
denodadamente porque nosotros, por las personas como yo, pudiéramos tener una carrera y podamos estar hoy con vosotros compartiendo eso. Y eso le supuso a mi madre lo siguiente, este fenómeno tan concreto, que cualquiera se metía con mi abuelo o cualquiera se metía con mi abuela, pero desconocía toda la intrahistoria política de la vida de mi abuelo y de la vida de mi abuela. Entonces lo tuve que preguntar a mi tía Rosa, que pertenece a esa generación a caballo que vivió la guerra civil y que sí acompañaba a mi abuela cuando tenía que llevarle la comida a mi abuelo a la cárcel. Y cuando mi abuela apareció en la boca de mi tía Rosa y empezó a contarme lo que había vivido, yo no podía contener las lágrimas porque la dimensión enorme y luminosa de mi abuelo, la persona que más me había influenciado en mi vida, había existido y se había comprometido porque tenía a mi abuela detrás. Si no hubiera estado mi abuela detrás, mi abuelo no hubiera sido nada de lo que fue. Es mi abuela la verdadera protagonista de la luz que irradiaba mi abuelo Antonio el Carbonero. Pero yo no tenía ni idea. Cuando me empezó a contar cómo tuvo que vender destraperlo para mantener a los 7 hijos, cómo pasó gangrena, cómo, en fin, no quiero compartir esa vida porque es muy probablemente común a muchas de vuestras familias. Pero a mí me destrozó el alma porque me di cuenta de la enorme ignorancia y sobre todo porque la había tenido delante y no había sido capaz de verla. Escribí la historia de mi abuela como paradigma de las mujeres jornaleras de Córdoba y probablemente de las mujeres jornaleras de Andalucía. Y al poco tiempo se murió. Cuando murió mi abuela, quitaron la lápida de mi abuelo Antonio el Carbonero. Metieron a mi abuela Rosario en el mismo nicho para compartir la muerte igual que habían compartido la vida. El enterrador cogió el yeso y tapó el nicho, cogió una piedra, apuntó sus iniciales. Nos mantuvimos en silencio durante 1 minuto, 2 minutos. Y ese fue el tiempo en el que mi abuela fue la exclusiva protagonista de su muerte, porque inmediatamente después el enterrador colocó la lápida de mi abuelo otra vez encima. Como si hubiera sido la metáfora más reveladora de lo que fue también mi abuela en vida. Hoy comienzo contando esto porque no creo que haya metáfora más parecida a la historia de Andalucía que la historia de mi abuela. La historia de Andalucía no es la de la lápida de mi abuelo, que es la única que se veía, que estaba puesta encima de otra historia que está detrás y que no se ve si no eres capaz de quitarla. Pero tienes que quitarla. Si queremos conocer verdaderamente quiénes somos, es completamente imprescindible, necesario, revelador, con V y con B. Es decir, con la V de ver qué es lo que tenemos delante, de quitar el velo, y con la B de rebelión, de que hay que rebelarse frente a una historiografía oficial que nos ha hecho creer que somos un pueblo menor, que somos un pueblo pobre, que somos un pueblo equivocado, con una historia que no nos pertenece, con una historia que han extranjerizado. La verdad habita en la memoria de mi abuela. Porque cuando yo digo, y espero que digamos cada vez más, que Andalucía es una matria, es precisamente porque ha sido capaz de acoger a toda la gente que hemos vivido y han pasado por aquí, dándole un abrazo. Nuestra identidad es abrazante, pero no abrasiva. Nosotros no excluimos a nadie, incluimos. Andalucía no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. Y gran parte de culpa de todo eso lo han tenido las madres de Andalucía. Las madres como mi abuela Rosario. Así que no voy a hablaros de historia. Yo no vengo aquí para dar una lección magistral de lo que han citado otros y que aparecen toneladas de biblioteca diciendo que somos los hijos de un pueblo extranjero o de pueblos extranjeros que han estado permanentemente invadiéndonos, como si Andalucía fuese un solar por el que pasaron griegos y después se fueron, fenicios y después se fueron, godos, romanos, árabes. La pregunta es, ¿y aquí nunca hubo nadie?
Los dólmenes de Menga cayeron del cielo. El índalo, que tiene en sus consonantes la misma musicalidad que Andalus y Andalucía, ¿es una casualidad? Nuestro nombre proviene de los vándalos que no han dejado ninguna huella civilizatoria en esta tierra. ¿Por qué vamos a seguir creyéndonos que la historia de Andalucía es la de la lápida de mi abuelo? ¿Y si fuese la memoria de mi abuela que está detrás? Pues yo vengo aquí precisamente a eso. Yo no voy a hablar de historia, voy a hablar de memoria. Y no voy a hablar para convenceros de nada. Créanme, no. Simplemente voy a colocar un espejo delante para que os miréis y para que os reconozcáis. Porque el gran problema de nuestra memoria es que la tenemos delante y no la vemos. Porque es posible que nos coloquen un velo en los ojos y seamos incapaces de darnos cuenta que es lo que tenemos delante. Les pondré un ejemplo que a mí me ha marcado para toda la vida. Mi niño, Liberto, muy pequeñito, tendría 8 o 9 años, se acercó una noche a mi cama y nos sentamos los dos en la ribera de la cama como si fuese un río, porque tenía al día siguiente un examen sobre la Edad Media de la península. Entonces, en el libro ponía la Edad Media y decía, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Entonces le digo a mi hijo, fíjate, le digo a mi hijo, mira, Liberto, lo de descubrir, es que había gente ya antes. Claro, yo desde aquí llego y te descubro, pero los que estaban aquí es que ya preexistían, ¿no? Oye, igual, más que un descubrimiento es una conquista. Pero no te voy a decir nada, porque si te lo digo pongo en peligro tu nota. Pero quiero que lo sepas. Y el libro continuaba y decía, durante la Edad Media existieron 3 clases sociales o 3 estamentos. La nobleza, el clero y el pueblo llano. Y al lado había una gráfica, un dibujo, con un monasterio, con una monja, con un caballero, con una lanza. Y entonces le digo a Liberto, esta Edad Media que te están contando es la Edad Media de Londres, es la Edad Media de París, pero no es la Edad Media de Tocina, ni la de Osuna, ni la de Córdoba, ni la de Soria, ni la de Barcelona, ni la de Valencia, ni la de Granada. Porque desde que se conquista la península hasta que se conquista Granada, aquí, además de nobleza, había emires, había califa. Porque el clero, además del mozárabe, es decir, del católico cristiano del momento, había ulemas, había rabinos. Y porque, además de pueblo llano, en este lugar había filósofos, poetas, médicos, escritores, mujeres. Pero nos han hecho creer que nuestra Edad Media es la Edad Media de un lugar extraño. Y está en el libro de texto, y lo estudian nuestros hijos, y los padres y las madres les preguntan, y no se dan cuenta de una evidencia brutal. En la siguiente página venía la Edad Moderna. Y decía, la Edad Moderna comienza cuando se descubre América hasta la Revolución Francesa. Esa es la Edad Moderna. Y cuenta a partir de ahora y dice, pero bueno, en Andalucía hubo una peculiaridad. Atención, hubo una peculiaridad. Dice, porque ellos, los musulmanes, atención a esa palabra, ellos, quien ha redactado ese libro, ha decidido que los musulmanes peninsulares eran otros, eran ellos, eran extranjeros. Fijaros que no lo dicen de la romanización. Este pueblo que tiene nombre de raigambre romana es un pueblo de la Vega del Guadalquivir, probablemente el lugar del planeta donde más yacimientos arqueológicos hay por metro cuadrado,
y que ha mantenido intacto su sonido prácticamente hasta hoy, metabolizándolo en función de las civilizaciones que venían encima. Pero cuando se romanizó, ¿la gente de Tocina venían de Roma? ¿La gente que vivía en Córdoba eran romanos? ¿La gente que vivía en Sevilla eran romanos? ¿O eran sevillanos? ¿O eran cordobeses? Los 200.000 habitantes de Córdoba que iban a un teatro que era el segundo del imperio después del romano, escuchen bien, eran gente que provenía de Roma o eran cordobeses romanizados. Si hablamos de romanización, es decir, de cómo un pueblo se romaniza, si hablamos de cómo un pueblo se castellaniza, pues no, para Andalucía eso no vale. ¿Por qué? Porque al parecer hay un paréntesis extraño donde estuvieron ellos, los musulmanes. Y eso hace que demos por nuestro, como si fuesen reyes hispanos, a Ramiro I o a Pelayo, y convirtamos en extranjero a Abderramán III o a Exam II. A gente que nació en Córdoba, y su padre nació en Córdoba, y su abuelo nació en Córdoba, pero es extranjero. Y no solamente ocurre en el libro de texto de primaria, ocurre en la universidad. Vuestros hijos, vuestras hijas que vayan a hacer la selectividad van a estudiar a Platón y a Aristóteles y le van a dedicar muchísimo tiempo a dos grandes pensadores claves en la historia de la humanidad. E inmediatamente después le preguntarán por Santo Tomás y por San Agustín. San Agustín de Hipona, que por cierto era norteafricano y negro. Por si no lo sabían. Era norteafricano y era negro, pero era europeo porque era cristiano. Sin embargo, si el saber grecolatino desembarca en Europa, es gracias a Maimónides y Averroes. Uno es judío, el otro es musulmán, pero los dos son cordobeses. ¿Y los estudiamos en los libros de texto? No. ¿Y sabéis por qué? Porque son ellos, los extranjeros. Nuestra Edad Media no es la nuestra, es la de Castilla o la de París, porque repito que es otro grandísimo error. El Al-Ándalus, que han extranjerizado, que han extirpado de nuestros libros de historia, no lo olviden, es el que pone nombre a Madrid. Madrid nace en el siglo X y se llama Madrid y lo funda Muhammad I. Y sus patronos y matronas son Almudaina, Almudena, y Al-Idrisi, San Isidro. La capital del nacionalcatolicismo español tiene dos patrones que provienen de nombres en árabe. Y Valladolid, y Barcelona, que tiene un barrio de mina, pero no porque haya mina, sino porque en árabe mina significa puerto. O que su barrio más popular es el Raval, que viene de Arrabal, que significa barrio. O la avenida más importante es la Rambla, que viene de Rambla, que es territorio arenoso. Por eso cuando viajas desde Sevilla hasta Almería vas pasando por ríos, hasta que empiezas a pasar por ramblas, que eran ríos que se han desertificado. Así que, cuando hablamos de Al-Ándalus, estamos hablando de la historia de la península, de nuestra historia. No eran ellos, eran tan nosotros como Séneca, tan nosotros como Guzmán el Bueno. Nadie está hablando de renunciar a parte de nuestra historia. Estoy diciendo que nos han amputado una. Yo hace unos años sufrí un accidente y perdí el dedo anular de mi mano derecha. Hoy he sufrido otro y me he llenado las manos de tinta, como veis. Pero de tinta verde, bendita sea. Y el caso es que cuando perdí el dedo anular de mi mano derecha, les confieso de corazón, no estoy engañando, que fue un regalo del cielo. No es que recomiende a todo el mundo perder un dedo, no. Pero sí le doy mi palabra de honor de que cuando yo perdí el dedo me di cuenta de que era la misma persona, de que yo no había dejado de ser el que era por perder simplemente un dedo de mi cuerpo. Me di cuenta de algo tan obvio que deberíamos tener tan presente como que somos simplemente cáscara, que el cuerpo es cáscara, que somos otra cosa. Nosotros somos otra cosa. Porque si te amputan un brazo, sigo siendo quien soy. Y si me amputan una pierna, sigo siendo quien soy. Y si me trasplantan el corazón y me ponen otro, sigo siendo quien soy. Pero solo hay una cosa que al perderla dejas de ser quien eres.
Y eso es la memoria. Un enfermo de Alzheimer que se mira al espejo y ya no se reconoce. Un enfermo de Alzheimer que se mira al espejo y no se reconoce, aunque todo el mundo sepa quién es, para él ha muerto. Y lo mismo que le pasa a las personas, le pasa a los pueblos. Y a este pueblo han intentado sistemáticamente anular su memoria. Lo han intentado anulando su historia. Lo han hecho en los libros de texto, como acabo de explicar, pero tan evidente que lo tenemos delante y no lo hemos visto. ¿Y sabéis una cosa? Que han fracasado. Y han fracasado. Porque han colocado la lápida delante de mi abuelo, pero se mantiene intacta la memoria de mi abuela. De forma que hoy no voy a hablaros de historia, sino de cómo este pueblo, el más humilde pero el más digno, el que aparentemente es el más sumiso y sin embargo es el más revolucionario, el más rebelde, este pueblo no ha perdido la memoria. Lo que nos pasa es que hemos perdido las claves para entenderla, porque lo que nos han amputado de verdad son las claves que desentrañarían ese wifi inmenso que nos rodea. Tenemos un wifi de evidencias que no vemos. En el momento en que introduzcamos la clave, ¡pam!, es una revelación. Y eso es lo que va a pasar hoy. Quiero que entiendan, repito, que no voy a hablaros de historia, que podría hacerlo. De hecho, es completamente necesario que entiendan que en la península existieron 2 edades medias, no una, 2. Y que hubo un verdadero estado en el sur y el levante peninsular con una frontera difusa. Claro que es verdad, pero las taifas estaban en el norte, no aquí. No lo olvidéis nunca. Pero no lo vemos. Nos han enseñado que nosotros éramos el que estaba en un territorio extranjero. Sin embargo, en el norte lo que existían eran reinos sin ciudades y nosotros éramos ciudades sin los reinos. Esa es la mejor definición de Andalucía. Si algún día os preguntan por qué somos tan individualistas, decía Jesús Quintero que en Andalucía somos tan individualistas que hasta el cantador le estorba al guitarrista. Y tiene razón. Pero la razón de ser de eso proviene de la demografía de Andalucía. Porque nosotros siempre hemos sido ciudades sin reino y sin vocación de tenerlo. Mientras que en el norte peninsular, todavía hoy, hay pueblos prácticamente deshabitados y padeciendo ese drama tan terrible de la despoblación contemporánea. En el sur peninsular existieron las Córdoba, las Sevilla, pero también las Osuna, las Lebrija, las Écija, las Loja, las Guadix, ciudades medias que serían capitales de provincia en Palencia, en Soria, en Valladolid. Esa configuración demográfica proviene de antes de la Bética, proviene de antes de Roma. Por eso las palabras, que es donde está el secreto de las cosas, tienen tantísima memoria. Por ejemplo, en toda la Vega del Guadalquivir hay muchísimas localidades que se llaman Cor, Car, Gor, Gar, empiezan así. Eso significa población, pueblo. Carmona, Cartaya, Córdoba, Carcabuey. Y luego hay una desinencia. Por ejemplo, yo soy de Córdoba. Córdoba, uva es agua. Córdoba es la ciudad del agua. Cuando llega una civilización posterior a una población ya asentada, con un sustrato cultural muy potente, le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Y dice, yo me llamo Córdoba. Y dicen los romanos, pues serás Córdoba. Y luego vienen los andalusíes y preguntan, ¿tú cómo te llamas? Y dice, Córdoba. Y dice, pues será Cúrtuba. Y lo van adaptando a la garganta. Y luego se castellaniza y acaba siendo Córdoba. Con Sevilla pasa igual. Hispal, Hispalis, Isbilía, Sevilla. Hay ejemplos bellísimos. Por ejemplo, un pueblo de Córdoba, Carcabuey. En Carcabuey, su nombre prebético, prerromano, era Hipocalcabula. Con Al-Ándalus fue Carcabul. Y cuando llegó la conquista castellana, le preguntaron, ¿cómo te llamas? Dice, Carcabul. Bueno, pues era Carcabuey. ¿Lo veis? ¿Cómo se han mantenido intactos los sonidos?
Esa es la prueba de la pervivencia de una civilización que ha tenido como eje las ciudades. Estoy diciendo esto es muy importante, porque cuando uno se va fuera, date cuenta que entre nosotros nos diferenciamos. Todavía no, incluso nos seguimos acusando de que no hablamos igual. Pero cuando tú te vas fuera, todo el mundo nos reconoce como andaluz. No importa de dónde sea. Da igual que CC, CC, eso da lo mismo. Pero cuando vas fuera y te encuentras con un catalán o con un vasco, dices, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco. Y tú, catalán. Y tú, yo soy de Córdoba. Y decir que eres de Córdoba es decir que eres andaluz. Cuando cae el Imperio Romano, siendo Córdoba la capital de la Bética, es decir, de la provincia senatorial más importante con el mismo rango ciudadano de Roma, esto que estoy diciendo, fíjate, esto no se estudia, me parece una de las cosas más interesantes para entender por qué somos como somos. Somos hijos de la cultura mediterránea. El Mediterráneo tiene un nombre bellísimo en árabe, Al-Bahr Al-Abyad Al-Mutawasit. Es el mar blanco del medio. Por eso entenderán que hay un mar negro, que hay un mar rojo. ¿Pero por qué se llama mar blanco? ¿Y el mar blanco del medio? Porque hubo un tiempo en que era luz, faro civilizatorio. Y ese alrededor eran aceras pintadas de blanco. Porque las casas son igual de blancas en Mykonos que en Mojácar. En Jerusalén que en Alejandría. En Tánger que en Casares. Y porque la mediterraneidad no se mira al mar, sino siempre tiene que ver con lo blanco. Siempre con lo blanco y con el verde de los olivos. Y ahora díganme si es casualidad que sean los colores de nuestra bandera. Están hablando de que nuestra cuna era la mediterraneidad. Y hubo un tiempo en que la mediterraneidad era Europa. Y el centro de Europa tenía una cultura tribal, de forma que tú perteneces a mi tribu y lo demás es rechazado. Sin embargo, la cultura europea mediterránea se basaba en el concepto de ciudadanía. Como tú eres ciudadano, te respeto como ciudadano. Y eso hizo que llegó hasta la más alta de las cumbres que emperadores de aquí fuesen emperadores romanos. Cae el Imperio Romano. Voy a ir deprisa ahora, pero quiero que lo sepan, para llegar al punto clave. Cae el Imperio Romano, porque nos invaden bárbaros del norte, con una cultura centroeuropea que no es la nuestra, y que no entendemos, pero que sobre todo lo que intenta es cerrar el Mediterráneo. Pero no tienen potencia civilizatoria, y durante casi 2 siglos, nuestras ciudades sobreviven como ciudades-estado, porque lo eran. Y eso refuerza la naturaleza de las ciudades de Andalucía. O sea, durante 2 siglos, Córdoba siguió siendo Córdoba, y Sevilla, Sevilla, y Málaga, Málaga. Hasta que llega un momento en que ya se asfixian, se produce la verdadera conquista goda, y piden aire. ¿Y dónde toman aire? ¿Dónde lo toman? En el Mediterráneo. ¿Y de dónde lo toman? De Bizancio. En el 525 desembarcan en las costas mediterráneas, probablemente a la altura de Nerja, desembarca Justiniano, probablemente el emperador más luminoso de Roma. Lo que ocurre es que era la Roma de Oriente. Había caído el Imperio Romano de Occidente, pero no el de Oriente. Y este pueblo queríamos seguir siendo ciudadanos, queríamos seguir siendo romanos, grandes. Y nos hicimos bizantinos. Durante un siglo, durante el siglo VI, el sur peninsular fue bizantina. Y la capital estuvo, ¿a que no sabéis dónde? En Córdoba. Otra vez Córdoba. Cuando cae el Imperio Bizantino, pero durante el Imperio Bizantino esto es muy interesante, el sur se orientaliza. El sur vuelve a ser mediterráneo y no se parece en nada al norte. Y se produce una paradoja que sería interesantísima que todo el mundo supiera. ¿Sabéis cómo nos llamaban los del norte a los del sur cuando éramos bizantinos? Nos llamaban hispaní, porque nosotros éramos los hispanos, los del norte no. Los del norte no. Cuando cae Bizancio, se produce la conquista goda y nos intentan amoldar a ese concepto tribal, mucho más pequeño, y el pueblo no lo soporta. Y de ahí
que de nuevo vuelva a abrir las puertas al Mediterráneo con la llegada de Al-Ándalus. Al-Ándalus no es más que la llegada de nuevo del Mediterráneo. De hecho, hay un hecho que para mí es trascendental. Abderramán I se proclama emir en Archidona. Archidona tiene un nombre bellísimo, es Ars Sidunia, es Sidón. Está diciendo, os devuelvo el Mediterráneo, os devuelvo los lazos comerciales, los lazos culturales, os devuelvo, por ejemplo, la seda que ha sido uno de los símbolos más importantes de este pueblo. Tan importante, que después de que la prohibieran los reyes católicos, porque era un signo de cualificación civilizatoria, los niños y las niñas de Andalucía han estado guardando los gusanitos en una caja. Y no sabíamos por qué. En pueblos como Tocina, donde hasta hace 2 días estamos rodeados de orugas, o sea que sabíamos lo que era un gusano, pero guardábamos los gusanos de seda porque nuestras madres y nuestros padres habían sido cultivadores de seda y habían tejido la seda. Pero no entendíamos el porqué, ¿verdad? Con Al-Ándalus se nos devuelve el Mediterráneo y se nos vuelve a cortar en un momento no concreto de la historia. Porque otro de los grandes errores en los que solemos caer es ese que nos hace creer que la historia cambia de un día para otro, como si en el almanaque hubiera una fecha que te hiciera de repente provocar una amnesia colectiva. Como si después del día de la toma de Granada, al día siguiente todo el mundo hablase castellano y rezara de rodillas. Eso es mentira, porque las culturas ni se derogan como las leyes ni mueren como las mariposas. Porque si mañana Trump nos obligara a hablar su inglés americano cacofónico, estoy convencidísimo que nosotros no olvidaríamos hablar como hablamos, o lo olvidaríamos. No. Sí que es verdad que hay una zona de tránsito en la que empezamos a ser castigados con la pena más grande de nuestra historia. ¿Cuál es esa? El dejar de ser mediterráneo. El que seamos centroeuropeos, el que asumamos una cultura que no fue la nuestra. Y hay una persecución brutal al distinto. Persecución al musulmán, persecución al judío, persecución al gitano y cosificación del negro. Con una diferencia que para mí es clave, que quiero que entendáis desde ya, desde ahora mismo. Y es que un musulmán y un judío tienen el mismo color de piel, el mismo color de ojos, el mismo color de pelo que el conquistador, que no son distintos. Que no hay sangres judías ni sangres musulmanas. La persecución ideológica eran a los nuestros, a los mismos. Y por supuesto no es homogénea. No es lo mismo la conquista de Córdoba en el siglo XIII que la caída de Granada, por ejemplo, ya en el siglo XV. ¿Me entendéis? Pero yo quiero que entendáis algo que para mí ahora es fundamental. Estoy intentando haceros ver algo muy simple. 1. La historia probablemente no sea la verdad. Porque tiene que ser complementada con otra verdad, que es la memoria. Yo suelo poner un ejemplo que para mí es muy revelador. Imaginad una niña pequeñita que duerme así, con el dedo pulgar entre el índice y el corazón. Yo suelo poner muchas veces este ejemplo porque así duermen mi hija y mi esposa. El caso es que la niña se está durmiendo así y cada vez que se dormía llegaba la madre y le quitaba la mano para que no se viera, para que no se reconociera en ese gesto. Al poco tiempo descubren que la niña tiene leucemia, tiene cáncer en la sangre. Y entonces piden un trasplante de médula a la madre. Y entonces dice la madre, es que yo no soy la madre. Y tienen que buscar a la madre biológica. Y cuando encuentran a la madre biológica, estaba dormida. Y dormía así. Si la niña no ve a su madre biológica durmiendo así, jamás hubiera descubierto por qué dormía así. La historia es el libro de familia que dice que su madre era la adoptiva. Y es verdad, porque también es su madre. Pero también es verdad que su madre era la biológica. Si no somos capaces de complementar la historia con la memoria,
Jamás vamos a entender por qué somos como somos, por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué hablamos como hablamos. Y esa es la razón de ser, de por qué he empezado contando la historia. Pero la historia que incorpora algo tan elemental como, ojo, es que hubo dos edades medias, que la nuestra no es la edad media del norte. 1, 2, ojo, que en nuestra historia hay un elemento clave que me habéis quitado del mosaico como a mí mi dedo, que es que fuimos bizantinos, y eso supuso que nos orientalizáramos, y eso supuso que cuando vinieron los mediterráneos musulmanes, entendiéramos que eran como hermanos, porque eran hermanos, y porque nos devolvían la joya de la corona, que era el Mediterráneo. Y ahora estamos en un punto en el que se decide que eso se acaba, que se acabó, que la luz que emergía de Córdoba, que fue capital de la Bética, que fue capital de la Hispania bizantina, que fue capital de Al-Ándalus, hay que apagarla. ¿Y cómo se apaga? Persiguiendo al distinto, al que no hable como yo, al que no rece como yo y al que no tenga el color de piel que tengo yo. Entonces muchísima gente se fue. Claro que se fue mucha gente, antes y después de la expulsión de los moriscos. Antes, cuando todavía eran andalusíes, y se van. Muchos se fueron al otro lado de la calle de Agua, se fueron al norte de África, muchísimos, y se llevaron a Al-Ándalus en Formol. Por eso cuando tú te vas a Chauen, o cuando vas a Tetuán, reconoces, o a Testur en Túnez, te reconoces inmediatamente, porque eso es Al-Ándalus. Y eso es exactamente igual que las paredes encaladas de tocina. Todavía cantan los niños, lo digo muchas veces porque a mí me emociona, todavía cantan los niños, ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar, matariles. Mauta significa en árabe muerte, y Rilla significa viaje. Mauta Rilla, matariles, es muerto durante el viaje. Ahora canten la canción. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje, en el fondo del mar, muerto durante el viaje. Lo que están cantando los niños que se quedaron es el viaje de sus antepasados, de sus madres y de sus padres, que se fueron de su casa con la llave, con la esperanza de poder volver algún día a su casa de Granada. Y sin embargo acabaron muertos en la fosa común del Mediterráneo. Yo tengo amigos en el norte de África que tienen la llave todavía de su casa de Granada. Por eso, cuando un pueblo como el nuestro no se estremece, cuando escucha que han muerto gente en una patera, ahogada en el estrecho, no es que haya perdido la memoria, es que ha perdido la humanidad. Porque están muriendo exactamente igual que murieron sus hermanos durante la expulsión. Y otros muchos se fueron a América, muchísimos se fueron a América. ¿O de verdad piensan que ese norte peninsular, que hoy sigue despoblado y que entonces lo estaba aún más, tuvo fuerza civilizatoria y demográfica, población, para repoblar el sur, conquistar Centro Europa y conquistar América? ¿De verdad lo piensan? ¿De verdad no lo hemos creído? ¿De verdad la población de Quintanilla de los Hermanillos fue capaz de repoblar Sevilla? ¿Ciudades de 200.000 habitantes? No. ¿Que se fue mucha gente? Por supuesto que se fue mucha gente. Repito, al norte de África y a América. Pero si fuesen del norte, ¿por qué no llamaron a lo que conquistaron Nueva Vitoria o Nueva Bilbao? Sin embargo, la llamaron Nueva Granada. Y la ciudad más repetida en toda América es Córdoba. ¿Y por qué? ¿Porque son de Portugalete? No, porque son de Córdoba o de Granada, o porque están evocando el paraíso. ¿Entienden? Pero mucha gente se quedó. Entonces hay dos exilios. La destrucción identitaria de lo que fuimos se hace para que surja una nueva identidad, que es precisamente la negatoria de lo que fuimos. Por eso cuando Blas Infante dice queremos volver a ser lo que fuimos, lo que está reivindicando simplemente no es un viaje a una Arcadia a la que no vamos a poder regresar nunca, sino la defensa de un paradigma que es la del respeto al distinto. Porque el distinto es como yo. Por eso Blas Infante decía que en Andalucía no hay extranjero. Quien piense que hay extranjero en Andalucía no es andaluz. Será otra cosa. No lo olvidéis, ¿eh? Y ahí surge una identidad nueva. Y esa identidad, y es
la andaluza por excelencia, la que tenemos viviendo dentro de nuestra alma. Desde entonces hasta hoy no podemos parecer ni judíos, ni musulmanes, ni negros, ni gitanos, porque nos va la vida en ello, ni más ni menos. Porque se creó una maquinaria de destrucción masiva, solo similar a la que ingenió el nazismo en los campos de exterminio, que se llamó Inquisición. Y la Inquisición no solamente perseguía y quemaba al que sospechaban que podía ser distinto, sino que además le confiscaban los bienes. Era un auténtico negocio. Y si es verdad, como cuenta la historiografía oficial, que Al-Ándalus es una tierra de extranjeros que desapareció con la conquista, entonces ¿para qué existía la Inquisición? ¿A quién perseguía la Inquisición? ¿A quién? Si ya no había judíos, si ya no había musulmanes, ¿a quién estaban quemando en las plazas? ¿Entienden? La inmensa mayoría de la población se quedó. ¿Por qué se iba a ir de su casa? Y digo más, ¿sabéis quiénes son los que se quedaron? Los más humildes, los más pobres, los más desarraigados. Desarraigados en la pobreza, pero arraigadísimos en el alma, porque no perdieron lo que tenían en la memoria. Por eso, no lo olviden, la lengua y el corazón son los yacimientos más difíciles de expoliar. Y podrás quemar las bibliotecas como las quemaron en la Plaza Birrambla. Podrás destruir todos los minaretes y convertirlos en campanarios. Todavía en Triana cantan, qué bonito ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién es? El que está viendo que todo el barrio de Santa Cruz es hoy iglesia, menos una torre. Qué bonita. ¿La ve? Pero ¿quién lo está cantando? Lo está cantando el que se quedó, pero ya no sabe lo que está cantando. Quemaron a las personas y nos obligaron a cambiar nuestra forma de rezar y de hablar. Y esa es la clave. Y a partir de ahora comienza una charla completamente distinta, porque ahora sí les voy a hablar de memoria. Hay muchísimas huellas que demuestran que el pueblo se quedó. El pueblo que se quedó, escuchen bien, lo hizo de dos maneras. La forma de resistencia del pueblo andaluz, que se mantiene hasta hoy, y que es nuestra seña identitaria por excelencia, que es la resiliencia, que es nuestra capacidad de resistir un trauma para volver a levantarnos, fue convertir la memoria en olvido y convertir la libertad en sumisión. Pero lo hizo y se mantuvo en pie como se mantuvo mi abuela mientras mi abuelo estaba en la cárcel. Esa es la clave. Los dos mecanismos son, escuchen bien, el primero, hacer justamente lo contrario para no parecer ni judío ni musulmán. Y eso implica que yo conozco las claves de ser judío y musulmán. Si no, ¿cómo voy a hacer lo contrario? Es porque los conozco. Siempre pongo este ejemplo, pero me parece tan bueno, especialmente para las personas que tienen más edad, porque uno de los problemas que estamos padeciendo también con la globalización no es solo que se esté acabando con la piel del planeta, este ecocidio infame, sino también con el alma del planeta. Cada día somos más iguales culturalmente y nuestras culturas se están muriendo. Bueno, pues hay una tradición en Andalucía que es hacer sábado. Las mujeres hacían sábado. Afortunadamente ahora los hombres también hacemos las casas. Pero entonces no lo hacíamos y lo hacían solo las mujeres y encima solo un día, el sábado. Oye, el sábado, pero si eran jornaleras, ¿por qué no lo hacían un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? ¿Por qué lo hacían precisamente un sábado? Lo hacían un sábado y además quien no lo hacía decía a la otra, hay que verle más rana que esta. ¿Quién no lo hace? ¿Y qué era hacer sábado? Coger el sábado y abrir las puertas, las ventanas y ponerse a limpiar la casa para que todo el mundo viese que estaban limpiando la casa. De hecho, mi madre cuando hacía sábado limpiaba el balcón de rodillas. Yo le decía, mamá, que ya se ha inventado la fregona. Pensad que el invento de la fregona es probablemente uno de los más reveladores del machismo que tenemos tan anclado en la sociedad. El hombre estaba a punto de llegar a la luna y no se había ocurrido a nadie ponerle un palo o un trapo para no tener que agacharte. Pero era fundamental ver a la mujer agachada. Yo que he tenido que trabajar en el campo poco, pero que lo he hecho por dos razones, por sentirlo y por pagarme la carrera, veía con crudeza
como cuando íbamos a la aceituna, los hombres variaban y las mujeres se agachaban. Y eso era clarísimo y revelador de que la mujer tenía que estar sometida. Bueno, pues mi madre se sometía limpiando el balcón. Y yo os pregunto, ¿por qué lo hacían un sábado? ¿Sabéis cómo se llamaron a los judíos conversos? Un judío converso es un marrano. Pues bien, si no querías parecer judía, los judíos en el sábado, no pueden hacer nada, ni encender fuego siquiera. Entonces, si una mujer limpiaba públicamente un sábado, que no era judía, no podía ser acusada de ser judía, de ser marrana. Era un mecanismo de resistencia. Pero ¿cuál es la clave? Que olvidé el por qué lo hacía. Lo hacía, pero olvidé por qué lo hacía. Todavía se dice, no jodas la marrana. No jodas la marrana no es que forniques con un cerdo, es que no tengas relaciones con una judía. O cuando se dice, por ejemplo, este se quedó a 2 velas. ¿A 2 velas? ¿Qué 2 velas? Las 2 velas que se colocan en Sabbat, en la ventana. Cuando tú pones 2 velas en la ventana y se ven encendidas, dices, es judío. Y era perseguido, era confiscado los bienes, lo perdías todo. Así que fijaros, una primera seña de resistencia es hacer el opuesto. Que lo hacían, por ejemplo, para no parecer judíos, pero también para no parecer musulmanes. Y hay muchísimos ejemplos. Quizá uno de primerísima mano. ¿Qué no puede hacer un musulmán? ¿Tomar vino? Pues bebemos vino. ¿Qué no puede? ¿Tomar cerdo? Pues se comía cerdo. Han estado hablando de la dieta mediterránea en Andalucía cuando en Andalucía se desayunaba manteca colorada. ¿Y eso es dieta mediterránea? Yo estaba en zona del Valle del Genal o en zona del altiplano granaíno que pedí una ensalada y en la ensalada me han puesto chorizo y morcilla. En la ensalada, ¿eh? Porque lo que está diciendo es, ¿ves que no soy judío ni musulmán? ¿Ves que tomo vino y que como cerdo? Y este pueblo comía cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y en los lugares de más impronta morisca, tú pides una cerveza y te ponen una tapa. ¿Y qué es una tapa? Una tapa era una tapadera de cerdo, de tocino, sobre el vino. Quien bebe vino y toma cerdo no es musulmán. En alguna zona de la subbética, que es interesantísimo, cuando el niño llora mucho, 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 dice, coge jamón y se lo moja en vino que se le vaya haciendo las entrañas. Pero fijaros qué frase tan demoledora, que se le vaya haciendo las entrañas, que se vaya preparando a hacer lo que no puede hacer. Es decir, lo haram. Haram significa en árabe lo prohibido. Halal es lo permitido. Halal, por eso nos gusta tanto halal. Y haram es lo prohibido, que es irse de jarana. ¿Qué es irse de jarana? Irse de lo prohibido. Ahora vais al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y dice jarana, de origen desconocido. ¿Por qué? Porque parten de la premisa equivocada de que este pueblo se lo tragó la tierra. Desapareció. Y es mentira. Este pueblo se quedó y resistió. ¿Cómo lo hizo? Como he dicho, el primer mecanismo fue realizar lo opuesto. El segundo mecanismo, bueno, realizar lo opuesto, esto es muy interesante. Hay una virtud coránica que se llama taquilla. La taquilla es la que te permite hacer algo distinto, contrario a la fe, sin perder la fe por dentro. Por eso se desconfiaba tanto del converso. No olvidéis lo que voy a decir ahora, ¿eh? Esto es importantísimo. Un converso, un morisco, es un converso. Cuando escuchéis la palabra morisco, no os confundáis. Un morisco es un católico. Pero no un católico cualquiera, es el más católico. Porque le va la vida en ello. Lo que pasa es que como somos tan ignorantes de nuestra propia historia, de la misma manera que han embutido los 8 siglos del Andalus en una caja de zapatos, y que nuestros hijos no saben quiénes son Ibn Hazm o Walada, aunque lo sepan estudiantes de la Sorbona de París, de la misma manera que han extirpado esa parte de nuestra historia, extranjerizándola, lo han hecho también con todo esto que estamos hablando. Y si tú le preguntas a uno de nuestros hijos y le dices, ¿tú sabrías decirme la diferencia que hay entre un árabe, un andalusí, un mudéjar, un morisco, un moro
Y te dirá, "No, yo no lo sé, pero eso es que no es de aquí". ¿Lo veis? Y nos parece lamentable que le dediquemos cursos enteros a lo que pasó en un siglo, por ejemplo en el 18, y que seamos incapaces de no reconocernos a nosotros mismos que somos esencialmente moriscos, es decir, el pueblo que se mantuvo y que hizo todo ese ejercicio de resistencia. Bueno, pues la virtud de resistir hacia afuera sin perder la virtud hacia adentro se llama taquilla. Taquilla viene del árabe taca, que es un agujero en la pared. En muchas casas había a la entrada, en el zaguán, había una taca, había un agujerito en la pared, que es donde estaban los libros sagrados. Nosotros, ¿qué hicimos? Quitamos el libro sagrado, porque nos corríamos la vida con ello, y pusimos ¿a quién? Pues a nuestra Virgen. Si da igual. Si nosotros vamos a seguir creyendo en quienes hemos creído siempre. Si Andalucía es politeísta, por mucho que se empeñen. Cada pueblo tiene su Virgen, la suya, y la más guapa, ¿eh? Si no pasa nada. Y las mujeres todavía se siguen vistiendo de vírgenes. Exactamente igual que hace 2000 años. Y se pintan un lunar, que es Venus, al lado de la boca, que es la luna. Y no lo saben. Y cuando ves una virgen, está siempre debajo de una luna, porque es Venus. Y da igual, porque yo la voy a querer de la misma manera, porque mi cultura es que soy lo que siempre he sido. Y si tengo que volverme romano, me romanizo. Y si tengo que me islamizar, me islamizo. Y si me tengo que castellanizar, me castellanizo. Pero no voy a olvidar mi raíz más potente. Lo que pasa es que he olvidado el porqué. La tasca, la expresión salir del armario, es salir de la taquilla, revelarte. Ahora saben el porqué. Pues la otra forma de resistencia, que es muy emocionante, es hacer lo que hacíamos, pero ya sin saber por qué. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero a mí me apasiona. Yo me di cuenta, estando en el centro de África, en Níger, fui a entrar a una mezquita, yo no soy musulmán, y entonces para entrar aún ni siquiera conocía las claves. Entonces tuve que imitar a un niño, porque sabéis que para entrar en la mezquita antes tienes que lavarte. Entonces el niño cogió una palangana de agua, mírenme, cogió una palangana de agua y hizo esto, cogió el agua y hizo así. Se arremangó, hizo así, se echó en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, sopló por la nariz y terminó frotándose el pelo. Así se daba mi padre antes de ir a comer. Y mi abuelo. Y muchísima gente en Andalucía. Se daban como musulmanes antes de ir a rezar. Pero no saben por qué. Pero lo han hecho. De hecho, muchos pueblos llaman a esa forma de lavarse agafar. Dice, vamos a agafar. Tampoco está en el diccionario, no lo busqué. Pero agafar es uno de los 99 nombres de Dios para los musulmanes. Y significa el perdonador. Están pidiendo perdón sin saberlo. Esa forma de mantener lo que hemos hecho sin saberlo es la segunda forma de resistencia. ¿Y cuál es la clave para entenderlo? Pues tendremos que incorporar todos esos elementos y entonces nos daremos cuenta de por qué somos como somos. ¿Me entendéis? Si queréis, a partir de ahora os pongo muchísimos ejemplos, empezando por mi nombre. Me voy a volver a presentar. Es un gesto revolucionario. Yo agradezco muchísimo al alcalde, a Paco, las palabras tan hermosas que me ha dedicado. Pero yo me voy a volver a presentar al modo andalusí. Me voy a volver a renombrar como si nos renombrásemos en los tiempos en los que éramos Tusina. ¿De acuerdo? Pues escúcheme. El nombre en al-Ándalus no importa que fuese judío, cristiano, musulmán, gitano, negro o cafre, que viene del árabe kafir, que significa no creyente. Un cafre es un no creyente. El nombre se componía de una cadena que es el futuro, el pasado y el presente. La primera parte del nombre es el futuro, el nombre que tiene tu hijo primero. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte del nombre es el que te asignan tus padres. Yo me llamo Antonio Manuel. Antonio por mi abuelo el carbonero y Manuel por mi abuelo el latonero. Y he hecho premeditadamente, por ejemplo, los libros que tienen ustedes ahí fuera, que son gratis, pero la firma no, Yo cobro la firma, pero el libro sí es gratis. Y verán que no están los apellidos, porque los apellidos forman parte de la gran estrategia hispana nacional católica para el borrado de nuestra memoria. Todos los apellidos dicen que venimos de Asturias y de Cántabro, porque todos tuvimos que
convertirnos y comprar los títulos que demostrasen que nuestra sangre era veterocristiana. Y la mejor forma era bautizarte con un padrino. El que tiene padrino se bautiza. ¿Lo veis? De hecho, cuando tú vas a triar a la primera calle que te encuentra en la calle, pureza. Justamente al lado de la Inquisición. Los que viven en la primera calle son los puros de sangre, todo lo demás. Para adentro son morrayas. La siguiente parte del nombre es tu memoria. Yo soy Im Juan, Im Manuel, Im Juan. El hijo de Juan, que es hijo de Manuel, que es hijo de Juan. Pero en Al-Ándalus, fíjense qué cosa más hermosa, se prefería el nombre de la madre al nombre del padre. Así que yo soy el hijo de Rafaela, que era la hija de Rosario, que era la hija de Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy il-almodóvarí. Es decir, soy de Almodóvar, que como su propio nombre indica, también es un nombre godo. Almodóvar significa la circular. Luego viene tu profesión. Yo soy al-usted. Yo soy usted. Usted en árabe significa profesor. Por eso, los andaluces utilizamos como segunda forma del plural, en lugar del vosotros, el ustedes. Y lo decimos porque estamos tratando con respeto al otro. De hecho, todavía sin saberlo decimos al camarero maestro o al albañil maestro. Y le está diciendo de usted, sin saberlo. Luego viene la característica física por la que te conocen. Yo soy al-maktub, el amputado, como he dicho antes. Y toda esa cadena es mi nombre. Claro, esa forma de nombrar es prácticamente imposible, pero está viva. No es el nombre que te colocan en el bautizo y que va al registro civil, que permanece intacto desde que nace hasta que muere. Este nombre está vivo, porque se amolda a como tú eres, pero que es imposible de memorizarlo. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué se hacía en los pueblos? Lo acortaban utilizando ¿el qué? El apodo, el mote. Y en Tocina estoy casi convencido que cuando se muere alguien, Dios me libre, y pone la esquela con su nombre y apellido, dice, ¿quién se ha muerto? Y le tendrás que decir, la de la no sé quién. Y tendrás que utilizar ¿el qué? El mote, el que es del hijo de no sé quién, el de la profesión. Y os digo más, esta ha sido la forma histórica de nombrarse los flamencos y las flamencas en Andalucía. Manolo Sanlúcar, porque es de Sanlúcar. Paco de Lucía, porque su madre era Lucía. La niña Pastori, porque su madre era Pastora. La niña de los peines, porque tenía peines en el pelo. Camarón de la isla, porque tenía la tez como un camarón y era de la isla de San Fernando. El turronero, la negra, los flamencos y las flamencas. El pueblo andaluz se ha nombrado siempre como lo hemos nombrado siempre los pueblos. Da igual el nombre que nos intentaran poner. ¿Lo ven? De hecho, siempre hay esa ambivalencia de cómo nos comportamos hacia afuera y de cómo nos comportamos hacia adentro. Mi abuela Rosario, por ejemplo, hacía unos roscos por Navidad. Y cuando iba a coger los roscos, me decía, esos no, que esos son para calle. Porque los de la calle tenían manteca de cerdo y los de la casa tenían aceite de oliva. Pero no sabía por qué. Esa diferencia de comportarte de forma distinta hacia la calle y hacia adentro tiene, para mí, dos picos muy reveladores. Uno es el bautizo. Cuando uno se bautiza o se casa o hace la primera comunión, está haciendo un ejercicio social para demostrar que tu familia es católica y si puede ser incluso de buen caudal. O sea, tu padrino es lagarto y tira los cuartos para que sepa que además tiene dinero. Pero hasta hace 2 días, además de ese bautizo hacia la calle, había un bautizo hacia adentro en las casas que lo hacían de nuevo las madres, las mujeres, cantando flamenco al niño o a la niña cuando se le cortaba por primera vez la uña detrás de una puerta. Y no sabías por qué. Decías, para que salga canta ahora. No, porque le está diciendo la sajada sin saberlo. Y sabe que está haciendo algo que no se puede hacer. Si lo haría a mitad de la calle, pero lo hace detrás de la puerta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le está tocando por primera vez su naturaleza intacta. Le está cortando por primera vez la uña. Le está diciendo, tú te vas a morir. Pero le está diciendo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, con imela. La imela es la forma de hablar en el andaluz, la A como una E. La ilaha illallah es no hay Dios sino Dios. Con la E, la ilaha illallah. De hecho, ole viene del nombre de Dios en árabe, Allah, que con la E es L. Luego, ole es el nombre flamenco de Dios. Y tampoco lo sabemos. O cuando cantamos ole, ole, Holanda. Como si los Reyes Magos se dieran una vuelta por Ámsterdam antes de venir para acá.
En realidad lo que están diciendo es la ilaha illa anta, y no hay Dios sino tú. Pero tampoco lo saben. Si os estáis fijando, las evidencias están delante. Hay muchísimas huellas. ¿Alguien me puede decir la hora para no resultar demasiado pesado? Menos 10. ¿Me dais 10 minutos y terminamos? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Cómo que puede seguir un poquito más? Yo lo que quiero que veáis es que no estoy diciendo nada más que un espejo. Que en el momento en que tú te ves y conoces las claves, empiezas a reconocerte. Y que las huellas están por todas partes. Probablemente la huella más contundente es nuestra forma de hablar. Escúcheme bien. Lo que voy a decir ahora es muy importante. He venido a Tocina a lo mejor nada más que para esto. Para dignificar nuestra forma de hablar. Para que se enteren que cuando hablamos en andaluz estamos manteniendo palabras y sonidos milenarios. Que no somos, a ver si me entendéis ya, la edificación de una historiografía oficial a partir de la conquista castellana. Que no. Que no somos la continuidad de un hilo histórico. Y la mejor prueba es nuestra forma de hablar. Porque tuvimos que aprender latín. Y cuando aprendimos latín lo hicimos con los sonidos que ya nos habitaban en la garganta. Por eso se reían de Trajano cuando iba al Senado. Decía, qué mal habla, no, hablaba andaluz. Ya, en Roma. Pero cuando tuvimos que aprender el castellano, nosotros escribíamos en árabe. Era nuestra lengua. Cohabitaba en su momento con la lengua oral que ya pervivía. Y por eso hablábamos un árabe distinto. Nuestro árabe se llamaba algarabía, que viene del árabe al-garb, que significa occidente, y arabía. El algarbe es el occidente, el aksark es el oriente. Yo vivo en la calle de la Charquilla, en Almodóvar. Y no es porque haya una charca, es porque la calle de la Charquilla es la calle hacia el oriente. Y mi pueblo tampoco lo saben, no pasa nada. El caso es que yo sé escribir en árabe. ¿Me siguen? Claro, si yo tengo que aprender mañana, como ha ocurrido con nuestros emigrantes andaluces en Alemania, y tengo que aprender alemán, ¿tú cómo aprendes alemán? ¿Reproduciendo los sonidos o escribiéndolo en castellano? Pero escribiendo el sonido. La gente, si escribe nature en inglés, no sabe que se pronuncia nature. Y si pondrá nature. Y si estás aprendiendo francés y pone aujourd'hui, no vas a poner aujourd'hui, pondrá aujourd'hui. Lo que no sabes cómo ponerlo, pero lo vas a poner. Nosotros aprendimos aljameando. Aljameando a utilizar el alifato, la lengua árabe, para poner sonidos en castellano. ¿Entienden? Bueno, pues en castellano hay un solo sonido ese, pero en árabe hay hasta 5 sonidos que se le parecen. La sin, la shin, la za, la zo y la zain. Pues según el que cogiésemos, por ejemplo, si alguien come un almorraque, almurrac significa salsa, esa palabra desaparece y la tienes que renombrar, porque quien comía eso se revelaba como andalusí. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Estoy hablando del salmorejo, de la mazamorra. Si yo cojo, ¿aquí cómo se dice? ¿Mazamorra? Salmorejo, ¿no? Yo ayer estuve en Osuna y allí se dice, por ejemplo, se dice ardoría. En Carmona Porra. En Carmona Porra, en Antequera también se llama porra, en muchos sitios. Lo digo porque como el plato pierde el nombre, en cada sitio lo llaman de una manera. Ahora ya saben por qué lo llaman así. Pero si yo escribo mazamorra aljameándolo, es decir, con el alifato, diría mazamurra, una masa mora, una masa mora, mazamurra. Pero si escojo la sin, seseo. Por eso en la Vega del Guadalquivir, seseamos. Los que escogieron la shin han mantenido ese sonido en palabras como coche, en pisha, en shosho. Los que escogieron la za, cecean. Los que escogieron la zo, pues ceceón. Y en la subética cordobesa, por ejemplo, en el Andévalo de Huelva, escogieron la zain. Y por eso la gente dice la Virgen de Lugena, Arageli. ¿Por qué? Porque aprendieron utilizando la grafía. De hecho, incluso más, os digo, hay una letra en árabe que es la ha suave, la ha. Y esa ha se escribe como una Z, como escribía la Z mi padre. Entonces los que transcribieron con la Z, al leerla le leían ha, y por eso se jejea. En Montalbán la gente dice aquejí. Bueno, pero fíjate que aquí
Aquí, por ejemplo, en Tocina y en muchos lugares, por ejemplo, de muchas comarcas andaluzas, se dice accidentalmente en algunas expresiones. Pero, por ejemplo, en Montalbán, el premio Nobel de Literatura lo ganó José Saramago. ¿Entiendes? O dicen, tráeme un jaco. ¿Qué es un saco? ¿Y eso está mal hablado? No. Eso está hablado en andaluz. Y cuando lo estás nombrando, estás diciendo que aprendiste utilizando otra lengua. Y eso ocurre en muchísimas expresiones, que al desconocer el origen, no sabemos cuál es la razón. Por ejemplo, decimos daleado. Eso está daleado. El cuadro está daleado. ¿Ves? No sabemos hablar. Bueno, salvo que en árabe, dal significa desviado, daleado. El final de la Fatija, que es el origen de la fatiga, Fatija es la primera oración del Corán. La Fatija, que de ahí la palabra de la fatiga. Hay que ver la fatiga que cuesta esto, las veces que hay que repetirlo, ¿no? Pues fíjate, el final es ala-dalin, es los desviados del camino de Dios. Luego dal es desviado. Hay que decir daleado, es que es esa la palabra. O bujero. Bujero viene del árabe bujaira, que es el lago. Esté lleno o esté seco, es un bujero, es una bujaira. Claro, como esas palabras, ¿cuántas hay? Así. Por ejemplo, ¿sabéis cómo se dice parte en árabe andalusí? Java. Java. Una java, decimos java, ¿no? Porque aspiramos la H, pero ¿cómo va a aspirar la H alguien a quien has condenado al analfabetismo? Si no sabéis si se escribe con H o sin H, ¿cómo la va a aspirar? Está diciendo lo que ha dicho siempre, java. De hecho, está en una vaina, y vaina en árabe significa entre. Lo que quiero decir es que tú decías los sonidos que tenías y los vas acomodando al lenguaje nuevo. Y si hay alguna palabra que se parece, se refugia, porque las palabras también tienen miedo. Por ejemplo, tú vas a la Alhambra de Granada. Y cuando vas a la Alhambra de Granada, antes de entrar a la Torre de Comares, hay una sala que se llama la Sala de la Barca. Y muchas veces os habrán explicado que se llama Sala de la Barca porque el techo tiene forma de barca. ¿Sí? ¿Habéis estado en la Alhambra? Sí. ¿Y habéis estado en la Sala de la Barca? Claro. Pero en la pared pone escrito en árabe, pasa que somos analfabetos, en la lengua que pone el nombre a nuestros pueblos, en la pared pone Baraka, Baraka, Baraka. Es la sala de la Baraka, es la sala de las bendiciones. Pero si ya no conoces la palabra Baraka, será sala de la Baraka, será sala de la barca. ¿Lo ven? Eso pasa en muchísimas palabras, que al desconocer el origen, las refugias en sonidos que se parecen mucho. Les voy a poner 2 ejemplos o 3 ejemplos más de cómo hemos mantenido la memoria sin saberlo. Por ejemplo, en el cocido, en la gastronomía. Hay platos con un nombre, por ejemplo, el plato de los duelos y quebrantos. No se puede decir más contundentemente que lo que te estás comiendo es algo que está quebrantándote, que te duele. Se llama duelo y quebranto. ¿Lo ven? El cocido. El cocido proviene de un plato sefardí, ese judío andalusí, que se comía por igual, judíos, musulmanes, cristianos, da igual, porque todos se vestían de la misma manera, comían más o menos la misma manera y hablaban la misma lengua. Escuchen porque esto es hermosísimo. Ese plato se guisaba entre el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado, porque se comía en sabbat y se guisaba solo. Se llama adafina porque es la sola, la escondida, la que se guisa sola. Pues bien, cuando se produce la conquista, a la adafina, ¿qué es lo que se le echa? La pringá. Claro, antes no tenía pringá. Y se le echa la pringá. ¿Para qué? Para que quede claro que tú no eres ni judío ni musulmán. ¿Cierto? ¿Y qué le pasa al nombre? Igual que al almorrán que pierde el nombre, desaparece. Y deja de ser la adafina para llamarse o por el efecto de la cocción, cocido, o por puchero, por el continente. Incluso en algunos sitios llaman la olla podrida, como si el que hubiera entrado la pringá lo hubiera podrido todo. El caso es que nosotros como andaluces hacemos nuestras todas las culturas que vienen y nos comemos la pringá. Pues claro que sí, pero al menos en mi pueblo la pringá se come sacándola del plato y poniéndola aparte. Es decir, yo me como como siempre el plato sagrado que me he comido toda la vida. Y me lo como, fíjate si es sagrado, que todavía muchas abuelas, y mi madre también, decía que había que guisarlo con el agua de lluvia porque los garbanzos salían más blandos. Eso es mentira. Es porque es un regalo del cielo. Lo está guisando con el maná. Porque es un plato sagrado.
Y es tan sagrado que sacas el elemento extraño y te lo comes como siempre te lo has comido. Y ahora te vas a comer la pringada. Y la pringada te la podías comer con el cuchillo y con el tenedor. Pero te lo comes como el cuscús, con las manos. Sin saberlo, pero lo estás haciendo. Hay huellas en los patios, en los zócalos, en la distribución concreta. Pero si hay dos huellas, por definición, andalucísimas y moriscas, son la Semana Santa y el flamenco. Esas dos. ¿Por qué? Porque si hay algo que no puede hacer un judío y un musulmán es rendir pleitesía a una imagen. ¿Y qué hace el pueblo andaluz? Rendir pleitesía a imágenes. Primero para salvarse. Y fíjense la enorme distancia que históricamente ha diferenciado la religiosidad popular de la jerarquía. Esto lo ha hecho el pueblo. Lo sacaba el pueblo. Y de hecho el pueblo probablemente no iba a misa ningún día del año, pero sacas tu Virgen y sacas tu Cristo. Eso lo haces tú. Y te metes debajo. Yo no sé si han visto que en muchas iglesias antes había en la entrada en lo que se llamaba el cancil. ¿Habrán escuchado alguna vez a qué tiro de la manta? ¿Han escuchado esa expresión? Porque en el cancil de la puerta de la iglesia había una manta. Y en la manta, ¿sabéis lo que estaba escrito? El nombre de los conversos. Con esa manta se cubría el paso. ¿Quiénes se metían debajo del paso? Los conversos. Para que no se revelasen sus nombres. Y por eso muchos de los costaleros han sido descendientes de costaleros para guardar el secreto del nombre, hasta que olvidaron el porqué. Porque si no, tiro de la manta. La Semana Santa, como digo, y esto no lo olvidéis nunca, donde más huella morisca hay, más hipérbole de catolicismo. Eso lo tenéis que tener clarísimo. ¿Lo entienden? Donde más necesidad de aparentar, pues más morisco eres. Si tú vas a una casa y nada más entrar en la casa, por ejemplo, las puertas tenían que estar abiertas. ¿Qué hizo el pueblo andaluz? Colocar una cortina. ¿Para qué? Para que cuando yo entrase, por lo menos escuchase que iban a entrar. La Inquisición obligaba a tener las puertas abiertas los viernes y los sábados. Los viernes porque es el día santo del Islam, el sábado porque es el día santo del judaísmo. Pero si tú en la fachada tienes un Cristo y una Virgen, estás diciendo que eres morisco. Y en muchos pueblos, cuando tú entras, lo primero que te encuentras son chorizos colgados. O sea, que sepas que no soy judío ni musulmán. ¿Lo veis? O tu templete en la taca. Te estás protegiendo. Entonces, ¿qué eres? Morisco. Pero la primera generación sabía por qué. La segunda ya lo olvidó. Y tú sigues siendo quien eres. Pero ahí sí supiéramos quiénes somos. Porque entonces sí podía decir, perdona, que te voy a explicar por qué hablo así. Hablo así porque en mi garganta habitan los sonidos milenarios que tú no tienes. No es que yo haya aprendido mal el castellano. Es que aprendí el castellano, igual que aprendí el árabe, igual que aprendí el latín, mientras tú no hablabas. Y esta lengua en la que yo hablo, hablaba el mismísimo Juan Ramón. Ni más ni menos. A Juan Ramón, por si no lo sabían, Franco lo dobló. Cuando ganó el premio Nobel, lo entrevistó a una cadena extranjera. Y cuando Franco tuvo el documento, como era un exiliado republicano, pero había ganado el Nobel, tenía que poner el nodo. Y cuando vio que el premio Nobel de Literatura hablaba en andaluz, dijo, esto hay que doblarlo. Porque, hombre, un poeta que ha ganado el premio Nobel no puede hablar como este. Porque siempre vamos a ser sospechosos, siempre, de ser malos católicos y malos castellanos. De ahí que, además, y esto sí que es una paradoja, muchos de esta gente de ultraderecha son los más moriscos. Verás que el día que se enteren. Porque son los que más quieren disimular, sin saberlo. De hecho, por ejemplo, os voy a decir una cosa muy hermosa. En Mauritania, los que son negros son kur, son del color de las piedras negras. Los kur son los curros, los negros curros. Pero los que no tienen el color negro son del color del fuego, que el fuego se dice nar. Aznar es el color del fuego y es el origen del apellido Aznar. Verás cómo se entere. El otro ejemplo es el flamenco. ¡Ay, el flamenco! El flamenco es el nicho más importante, la alacena de los sentidos del pueblo andaluz. Y el origen del flamenco está en su nombre. Lo explico en el libro de Arqueología de los Hondos. Y en cada palabra se encuentra una huella de dónde proviene.
¿O de verdad no vamos a creer también que el flamenco aparece por revelación espontánea en el siglo XVIII, en el siglo XIX? ¿De verdad una gente que vivía en una choza sale de repente cantando una sigrilla? ¿O sale cantando la niña de los peines diciendo fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar? Eso es propio de una mujer analfabeta, de una mujer inculta, y está diciendo ni más ni menos que la teosofía de Sorabardi persa, pero no lo sabe. Bueno, pues este disparate llega al delirio de decir que la palabra flamenco proviene del holandés flaming. Pero, ¿qué hace este pueblo? Calla. ¿Y por qué? Porque sigue pensando que no es la continuidad de un hilo de plata histórico, sino que somos la irrupción de repobladores del norte. Que, por cierto, tuvieron que ser los peores. Entiendo que habría una aduana en Despeñaperro y cuando alguien hablaba decía, uy, tú hablas como un asturiano, tú te quedas aquí. Claro. O habría alguien con la aduana y diría, haz palmas. Es que no sabes hacer palmas, te quedas aquí. Algo tendría que pasar, ¿no? Porque claro, si somos hijos de asturianos y cántabros, vinieron los peores, ¿eh? ¿Cierto? Sí, pero nosotros nos reímos. Pero la consecuencia de esta risa es que en el diccionario de la lengua española de la lengua diga que flamenco proviene del holandés. Pero proviene de la misma lengua que pone nombre a nuestros pueblos. Si el templo más hermoso de todo el mundo es la mezquita de Córdoba, al-Masjid, al-Hamam, y proviene del árabe. Si el palacio más hermoso del planeta es la Alhambra de Granada, Alhambra, la Loja, y proviene del árabe. Si el monumento natural más hermoso de la península, el más alto es el Muley Hazem, el Mulhacén, y proviene del árabe. Si el río más importante, que es el que pierde el nombre por donde pasa, el único, ¿eh? Todos los ríos bautizan el lugar por donde pasa. Aranda de Duero, Miranda de Ebro, menos uno, el Guadalquivir, que cuando pasa es el río. Almodóvar del río, Coria del río, Lora del río, para que no nombremos ni más ni menos que al Wad al-Kabir, el río más grande. Pues si la columna vertebral de agua de Andalucía proviene del árabe, el Mulhacén, la mezquita y la Alhambra, la expresión popular más importante de Andalucía proviene de Holanda. Proviene de esa lengua, ¿no? Proviene de dos palabras en árabe. La primera es felah. Felah es campesino, pero también es bendición. Y cada vez que se reza, se pronuncia la palabra felah. La segunda parte es menkub. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando a uno le quitan lo que tiene, lo material, la ropa, el dinero, la casa, el coche, se convierte en un mindún, que declinado, minduni, es el origen de la palabra mindundi, o mendondo, o mondongo, o mandonguillas, que son la albóndiga de Cataluña. Por eso cuando nosotros decimos armóndiga, lo estamos diciendo bien. Pero no lo sabíamos. Pero cuando a uno le quitan lo material y lo inmaterial, cuando a uno le prohíben ser lo que era, hablar lo que hablaba, rezar lo que rezaba, sentir lo que sentía, vestir como vestía, entonces es un desahuciado, un mancillado, un nadie. Y eso en árabe se dice menkub. Ahora digan flamenco. Flamenco, inicialmente era esa persona, a la que le habían quitado todo, la que se quedó. La que se quedó. Y le obligaron a vivir en cuevas como topo, en chozas como nuestros abuelos. Las que se quedaron sin más herramientas que las manos para hacer palmas y los pies para taconear. Y la garganta para cantar lo que habían cantado siempre. Pero olvidaron el porqué. Siguieron cantando oraciones. ¿Sabéis cómo se dice oraciones en árabe? Oraciones salah. Oraciones salawat. Cantar por soleá es cantar por oraciones. ¿Sabéis cómo se dice cuando alguien alcanza el éxtasis? Cuando en una rebelión mística de cuerpo hacia afuera, para hermanarse con el universo y sentir que el universo está también dentro de ti. ¿Sabéis cómo se dice eso en árabe? Se dice sikiria. Sikiria es el estado extático místico que se produce cuando uno está sobrio por fuera y está borracho por dentro. Porque sikiria en árabe literalmente significa borrachera. Y así podría seguir poniendo 1000 ejemplos que demuestran, una vez más, que en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, no hemos dejado de ser lo que siempre hemos sido, un pueblo poroso que ha hecho de todas las culturas la nuestra.
Y ha hecho algo mucho más hermoso. Cada cultura que pisó aquí, aquí fue cuando más deslumbró. Roma, donde más deslumbra, aquí. Bizancio, aquí. Al-Ándalus, aquí. Y aunque nos obligaron a castellanizarnos y nos obligaron a convertirnos al catolicismo, dijimos, pues claro que sí. Y aún así, esta tierra es la que más talento da en toda la península. No hemos perdido la memoria. Nos han amputado la historia. Pero hubo un momento en que este pueblo volvió a recuperar la conciencia. Y pasó hace muy poco, hace apenas 40 años. Porque habíamos padecido una dictadura. Y este pueblo tenía muy claro que el hambre que estaba pasando era responsabilidad del centralismo y de la dictadura. Y por eso pidió libertad y autonomía. Frente al centralismo, Andalucía. Frente al dictador, libertad. Y en aquel tiempo, Andalucía, le comentaba al alcalde, que era la vanguardia en toda España. El grupo más importante era Triana. Bendito sea este pueblo que le ha puesto el nombre a este local mágico de Jesús de la Rosa. Pero es que Triana llenaba el Santiago Bernabéu y el Nou Camp. Pero es que la vanguardia del teatro era Salvador Tábora y la vanguardia de la literatura era Antonio Gala. Y la gente se emocionaba escuchando a Carlos Cano, porque Andalucía era la vanguardia. Y cuando este pueblo se enteró que iba a haber una constitución y que iban a privilegiar a Cataluña y a Euskadi y accidentalmente a Galicia, un año antes de que la constitución existiera, repito, un año antes, inundó las calles de Andalucía, las de Valencia, las de Madrid y las de Cataluña. Y convirtió a Andalucía en una cuestión de Estado. Y en aquella época, cuando salía el telediario, no se hablaba de Cataluña un día sí y otro también. Se hablaba de Andalucía un día sí y otro también. Porque este pueblo, ¿qué es lo que había hecho? Algo tan simple como recuperar su memoria. Algo tan elemental como decir, mi memoria es mi dignidad. Porque nosotros podemos tener nada, pues nos pueden quitar todo. Pero mi abuela y mi abuelo, con los que empecé esta charla, cuando salían a la calle, si mi abuelo tenía una camisa, salía con el último botón abrochado. Y si mi abuela tenía un vestido, ese vestido salía limpio a la calle. Porque podíamos ser miserables en lo económico, pero grandes en el alma. Y ese pueblo se rebeló. 40 años después, este pueblo ha perdido la memoria. Y tiene sus responsables. Pero también nosotros y nosotras que estamos hoy aquí, seríamos corresponsables si no hacemos nada. Si nos convertimos en cómplices de todo esto. Sí, es cierto, nos han amputado de los libros de texto, es verdad. Y los que seáis más jóvenes no lo habéis estudiado. Y no sabéis cómo se llama un libro de Maimónides. Y no sabéis cómo pensaba Averroes. No conocéis a ninguna de las escritoras andalusíes. Ni una. Es cierto que alumnos míos, escuchadme, alumnos míos de Derecho, que están en la élite de la sociedad andaluza, les pregunto cuáles son las comunidades autónomas de mayor rango y no saben que una de ellas es Andalucía. Y lo más grave no es eso, es que es la única que consiguió ese rango por sí misma. Porque cuando salió a la calle, pidió decidir, eso que ahora está tan estigmatizado. Pero lo que dijo fue, yo quiero decidir. Dejadme que decida. Y tuvieron que meter una cláusula en la Constitución, una cláusula infame que decía, tú quieres decidir a ver si eres capaz de pasar por aquí. Que todos los ayuntamientos, que todas las diputaciones y después en un referéndum con mayoría de los que pueden votar, digan que sí. ¿Y sabéis lo que hizo este pueblo? Hacerlo. ¿Sabéis cuántos pueblos más lo han hecho en la península? Decidme. Ninguno. ¿Cuándo fue el referéndum de autonomía de Cataluña? ¿Usted lo sabe? Es que no hubo. ¿Cuándo fue el referéndum de autonomía de Euskadi? ¿Usted lo sabe? Es que no hubo. Es que no hubo. Es que solamente una comunidad autónoma pasó por un referéndum para alcanzar su máximo nivel de autogobierno. No para hacer como Murcia, con todos los respetos para Murcia, y no para hacer como Castilla y León, con todos los respetos para Castilla y León. No. Es que nosotros tenemos elecciones propias, que también no las ganamos, Y tuve que volver a hacer una plataforma con otros compañeros para que dejaran de solapar las elecciones generales con la autonómica. Pero lo tuvimos que hacer. Pero no tenemos elecciones separadas, ¿sí o no? Y no tenemos un parlamento andaluz, no una asamblea. Porque tenemos el mayor rango autonómico. Pero somos la única que lo conseguimos por nosotros mismos. ¿Cuándo? Un 28 de febrero. Del que ahora se quieren apoderar los que dijeron que este referéndum no era nuestro. Y la culpa de eso ha sido también de los que han
Nos han inyectado cloroformo para que olvidemos. Entonces reivindico a quienes no han olvidado. ¿Quiénes no han olvidado? No lo olvidéis nunca, ¿eh? Nuestras madres, nuestras abuelas, que probablemente no saben por qué lo hacían, pero seguían haciendo roscos con aceite de oliva para adentro y roscos con manteca para la calle. No sabían por qué lo hacían, pero lo hicieron. Estamos en un momento crítico para la historia de Andalucía. ¿Y sabéis por qué? Porque ahora ya los más jóvenes no saben lo que es hacer sábado, ni saben hacer rosco, ni saben que el cocido se hace los sábados precisamente por eso. Es decir, hemos olvidado las huellas de la memoria. Si hoy estoy aquí, es simple y llanamente para que le pongamos razón al sentido, para que entendamos el porqué de la memoria y para que nos sintamos orgullosas y orgullosos de pertenecer a uno de los pueblos más luminosos del planeta. Muchas gracias. Siempre sometemos un interrogatorio a si alguien quiere hacer una pregunta, ¿no? Bueno, igual me he extendido un poco, pero estoy a vuestra disposición. Siempre damos esa oportunidad y bueno, si alguien tiene algo que le ronda la cabeza, alguna duda, pues este es el momento y si no, que calle para siempre. Bueno, Si hay alguien que pueda para mí, eres tú. nada, yo quedo a vuestra disposición. Entendés también que... Bueno, ay, perdón, esto sí, Voy a tener que utilizar dos de las palabras más hermosas del diccionario para terminar. Una es perdón y otra es gracia. Qué cabeza la mía. Perdón primero porque entenderán que yo no puedo, aunque me haya extendido mucho, resumir toda la memoria de Andalucía en 1 hora y media. Así que, pues para eso, les digo de corazón que están algunos libros míos ahí por si quieren, y ahí se explica un poco mejor. Pero también pido perdón por otra razón, porque entenderán que ponga la luz donde más oscuridad había. Es decir, si yo explico muchas cosas de las que digo, es porque no lo habéis estudiado en ninguna parte. Para repetir lo que ya se sabe, hay otro sitio. Y la segunda, daros las gracias. Gracias al Ayuntamiento de Tocina, a su alcalde y a su equipo, a María Ángel, a Gloria, a todos los que han estado pendientes de mí para que pueda estar hoy aquí con vosotros y con vosotras. Y quiero dar gracias a vosotras y a vosotros. Y voy a decir por qué. Porque en los tiempos en los que vivimos, lo más cómodo es quedarte en tu casa sentado. O, si hace buen tiempo, como parece que está pasando ahora, pues irte a tomarte lo que sea afuera. Pero esto de venir a un acto cultural para ver si aprendo qué soy y quién soy, eso es un acto de revolución, de rebelión civil, y los héroes ciudadanos sois vosotras y vosotros. Así que de verdad os digo que abandonéis estas cosas de las redes sociales de vez en cuando y que hagáis lo que habéis hecho hoy, que es venir a los sitios físicos para tocaros, para veros como si fuera un patio y sobre todo para contemplar algo tan simple como que hay una verdad que está detrás de la mentira y que es mucho más creíble esa verdad escrita en el aire que la mentira que está escrita en los papeles. Hay mucha más verdad en lo que había detrás de la lápida de mi abuelo. Voy a aprovechar para hacer una pregunta ya que no. Y es que hoy, ya acabamos, hoy precisamente mi hija está haciendo un trabajo del árbol genealógico, está contando un poco los antecedentes familiares, y yo no sabía ni cómo se llamaban mis tatarabuelos, ni sabía a qué se dedicaban, y lo había pensado, digo, es curioso cómo yo no sé nada de mi pasado, pero no un pasado tipo, sino un pasado reciente. Y sin embargo otras culturas como los judíos, como los árabes,
mantienen mucho el hilo ese genealógico y saben de dónde procede su pueblo. Incluso yo estos días he estado viendo documentales de tribus africanas y a pesar de que no tienen cultura, Bueno, saben... no tienen esta cultura. Claro, me refiero que son personas analfabetas, pues no saben perfectamente de qué tribu proceden y de hace pues, muchísimos años. Entonces mi pregunta es, si conoces un caso parecido al de Andalucía, en el que haya habido tanto olvido sobre nuestro día a día, sobre dónde están los orígenes, de lo que hablamos, de cómo cantamos, de lo que somos. Si hay otro caso parecido. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena, porque con todas las letras, nosotros somos un pueblo colonizado. Es decir, todos los síntomas que estamos padeciendo de olvido son los propios de un pueblo que ha sufrido una colonización. Lo que ocurre es que todos los pueblos colonizados tienen conciencia de haber sido colonizados. El nuestro no. Pero el nuestro no por un elemento clave que me parece fundamental. Y es que, a ver si soy capaz de explicarme bien, porque tu pregunta es muy buena. A ver si os vale esta respuesta. Veréis, hay culturas que para sobrevivir lo que hacen es que mimetizan la cultura del colonizador y se mueren. Y hay culturas que para sobrevivir se fosilizan, como por ejemplo las comunidades indígenas, que va pasando el tiempo y siguen siendo lo que eran desde tiempos milenarios, hasta que se mueren. De hecho, aquí en la península hay muchas de estas culturas que están fosilizadas. Es decir, cuando tú ves a una mujer vestida de fallera, está vestida exactamente igual que hace muchísimo tiempo. O una mujer vestida de lagarterana. O el folclore, por ejemplo, del centro de la península. Pero hay culturas que han hecho de la supervivencia su identidad. Y esa es la nuestra. No hay caso en el mundo que hayan cogido y hayan mimetizado la supervivencia con la cultura. Por eso nuestra cultura está permanentemente viva. El flamenco es capaz de adaptar cualquier forma, como decía el corazón de Imaraví. Puede ser flamenco, rap, rock, eso no lo admiten otras músicas. Pero que hay desfiles de moda flamenca todos los años. Es decir, que la gente que se viste de flamenca se viste a la moda, porque puede cambiar el traje. Lo que intento decir es que eso que parece tan estereotipado es justamente lo contrario. Nuestra cultura ha hecho la supervivencia su identidad. Y claro, tanto, que olvidó por qué lo hizo. Porque olvidar también le iba en la supervivencia. El olvido forma parte de la supervivencia. Hay culturas, como tú dices, por ejemplo, la tradición judía o la tradición semítica, que no ha olvidado de dónde venía. Sin embargo, hay otras culturas que viven permanentemente en el presente. Has dicho antes, por ejemplo, la cultura árabe, la cultura musulmana. No se puede confundir, nosotros lo tenemos en la cabeza, pero es un error. Pero viven en el presentismo. De hecho, cuando se entierran, ni siquiera colocan el nombre en la lápida. Es decir, no hay ni memoria, porque saben que van a hacer polvo. No son nada, se extinguen con la muerte. Lo que no olvidan son los exiliados. Los exiliados sí que no olvidan que fueron y pertenecieron a otro sitio. Mi amigo Abdel Gafar el Akel todavía tiene la llave de su casa de Granada. Pero no por musulmán, por andalusí. Somos nosotros los que hemos olvidado esos antecedentes próximos. Pero es que estoy intentando demostrar que no es verdad. ¿Sabes dónde vive tu madre? ¿Sabes dónde vive tu abuela? ¿Sabes dónde vive tu bisabuela? En tu forma de hablar. Pero tú no te habías dado cuenta. Viven en tu forma de comportarte, pero tú no te habías dado cuenta. ¿Te parece poco monumento el que la gente siga cantando templos milenarios en el flamenco, por ejemplo, sin saberlo? Ahora, lo que está pasando hoy en Tocina, aquí, gracias a tu pregunta, es que le estoy poniendo un porqué. La gente va a seguir saliendo para llorar cuando vea la Macarena. Y no sabe que Karen en árabe significa matrimonio. Y Ma-Karen es el lugar de los matrimonios. Luego la Macarena es la Virgen de los matrimonios. Y no lo sabe, pero le da igual. Y no sabe que lo está haciendo porque en un tiempo muy remoto, un antepasado dijo, si yo rezo delante de la Virgen de la Macarena, nadie me va a acusar de ser judío o ser musulmán. Y le va a cantar una saeta desde un balcón y la gente no sabrá que, por ejemplo, en el norte de África, cuando se casa una mujer, la visten de blanco con un rostrillo como una virgen. Y la monten en un templete como una virgen. Y la llevan, anda desde la casa de la novia a la casa del novio como una virgen. Y detrás hay una orquesta cantándole.
como una virgen. Y desde las ventanas le tiran pétalos de rosa y le dicen Yamila, Yamila, que es guapa, guapa, como una virgen. Y le cantan las partes floreadas de las nahuas, que se llaman sonido, suato, saeta. Y no lo saben. Es decir, lo que está pasando en un paso de Semana Santa es exactamente la reproducción de una novia. Y la Virgen va vestida de novia. Y las novias van vestidas de vírgenes. ¿Y lo sabemos? No. ¿Lo hacemos? Sí. Este pueblo olvidó por qué lo hacía, pero no ha dejado de hacerlo. Y eso es lo más importante. Que no han eliminado la historia, ¿vale? Pero hemos conservado la memoria. Y lo que está pasando hoy aquí es que estamos incorporando la razón a la memoria. Y eso repugna a todos los que han intentado eliminarla. Y por eso no nos soportan. ¿Saben por qué no nos soportan? Por eso. Porque el día en que pongamos el porqué, demostraremos que todo lo que nos dicen es completamente falso. Cuando eso ocurra, a lo mejor este pueblo se hinche de orgullo y sale a la calle. Y créanme que si hay un peligro en este estado, es que algún día volvamos a ser tigres de Bengala. Mil gracias, Antonio Manuel, por esta charla. Sabía que la gente que no venía hoy se iba a perder algo grande, porque bueno, no todo el mundo, no todos los días se puede escuchar a un orador de esta naturaleza y que tiene la virtud de la palabra y, como dije, la pasión, que se ha metido en muchos momentos, independientemente de que coincidamos en todo, al final eso siempre llega, y el conocimiento, ¿no? Y nos ha ayudado un poco a entender muchas cuestiones que estaban en el olvido y en la sombra. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a